Sí, ya. La Vale, pues tienes es que un abrir. poquito. ¿Lo veis bien así en pantalla completa? Sí, ahora perfecto. Sí. Vale, bueno, pues bueno, yo soy Víctor, soy neuropediatra y bueno, veo mucho en la consulta lo que es estos trastornos del desarrollo y el aprendizaje. Entonces, voy a hablar de esos trastornos en lo que es relación con el síndrome de Klinefelter. Antes de nada, decir que la palabra trastorno es una palabra horrible, muy fea, suena muy fuerte, que realmente es como una mala traducción del inglés de la palabra disorder, que realmente lo que viene a significar es, pues, dificultad para realizar una acción, ¿no? No es ninguna enfermedad ni nada, simplemente, pues cuando una hiperactividad, por ejemplo, te supone una limitación en tu día a día, pues ahí es cuando se llama trastorno. Bueno, lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Antes de meternos en faena, deciros que no voy a dar así como muchos datos específicos, muy científicos, vamos a ir a cosas un poquito más prácticas. Al final vamos a tocar tantos temas que si me meto ya en profundidad en cada uno, estamos aquí 3 horas. Así que para empezar, bueno, un poquito así de datos, yo creo que es importante para entender una cosa que os explico ahora, ¿no? Respecto al síndrome de Klinefelter, bueno, es algo muy frecuente. Como podéis ver, entre 1 y 2,5 hombres por cada 1000 se estima que puede tener el síndrome. Pero lo que más importante es este porcentaje, de que hay un porcentaje muy alto de personas que no están diagnosticadas. Y esto lo que nos implica realmente es que los porcentajes que vemos de fracaso académico, de cualquier cosa que buscamos de complicaciones en síndrome de Klinefelter, realmente son porcentajes que pueden estar como sobreestimados, porque se tienen en cuenta solo los casos así como más moderados, graves. Los casos leves que no llegan a ser diagnosticados realmente no entran en estos porcentajes. Entonces, a ver un poquito cuando se diagnostica a estos niños, hoy, o sea, un 10% se diagnostica de manera prenatal. Entonces, un 3% eso es que diagnosticamos, por ejemplo, en nuestra consulta en neuropediatría, por problemas de la conducta o del desarrollo. Hay un 2% que se necesitan en la adolescencia y un 17% ya en la edad adulta por problemas endocrinológicos y es un 68% no son diagnosticados, ¿no? Un porcentaje muy grande. Entonces, sería aquí, ¿no? En esta franja de 1 a 12 años, donde nos mandan los niños pues, por problemas de conducta, dificultades en el cole, y esas cosas que vamos a ver ahora, que es por lo que los diagnosticamos. Bien, entonces, en las preguntas que me pasasteis, hay muchas personas que preguntaban de lo de la cantidad de X y la influencia sobre la gravedad de los síntomas. Entonces, bueno, para empezar, eso, pues, la mayoría son pues, formas clásicas 47XXY. Hay un porcentaje más pequeñito que es el mosaicismo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se forma ese primer embrión, esa primera célula, eh, en principio se forma normal, 46XY, y luego conforme se empiezan a dividir, hay un momento en el que una división de esas es anómala y el resto de las líneas celulares de esa célula van ya con el 47. Entonces, esto en principio, al tener algunas células con 47 y otras con 46, el fenotipo, o sea, los síntomas serían más leves. Y la causa más infrecuente es la de la 48XXXY, que serían los síntomas más graves, ¿no? Lo que vemos es cuanto más cromosomas X extra tengamos, pues más graves son los síntomas. ¿Y por qué? Bueno, no está muy claro por qué y voy a intentar explicarlo de forma un poco sencillita. Se cree que los síntomas dependen de la respuesta a los andrógenos. Andrógenos son las hormonas que están predominantemente en los hombres, aunque en menor cantidad también en las mujeres. Entonces, en el cromosoma X hay lo que hay una expansión de tripletes CAG. ¿Esto qué es? Pues de manera sencilla, los cromosomas, que es esto que vemos aquí, son los contenedores donde guardamos el ADN. Y el ADN, si hiciéramos zoom, está formado por letritas que son como los ácidos nucleicos. Porque el código binario en informática está codificado por unos y ceros, pues nuestro ADN está codificado por 4 letras, G, T, C y A. Y es, cada combinación de 3 letras forma un aminoácido y luego combinaciones de aminoácidos forman las proteínas. Al final es, todo nuestro cuerpo es proteínas, ¿no? Entonces, en el gen del receptor de los andrógenos, un exceso de este triplete lo que hace es que las proteínas que forman el receptor sean anormales y no respondan bien a los estímulos de los andrógenos. Y esto es lo que está relacionado con la gravedad, que además el no responder a los andrógenos es lo que conlleva posteriormente a una degeneración de las células de los testículos y déficit de producción de testosterona y los síntomas que derivan de ello. Entonces, pues cuando supone que cuantas más X tengamos, pues más graves serían los síntomas. Entonces, bueno, hablando un poco de lo mío, estas son como los trastornos, ¿no? que más se han relacionado con el síndrome de Klinefelter, que es el retraso madurativo, de que se afecta sobre todo el lenguaje, que ya veremos luego, pero básicamente en lo que es el desarrollo psicomotor de los niños,
la mayoría es desarrollos todo normales de tendrás del lenguaje, ¿no? También es el espectro autista, el TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos de aprendizaje y trastorno de conducta. Entonces vamos a ir metiéndose en los trastornos del neurodesarrollo. Bien, ¿esto qué es? Bien, pues son los trastornos, ¿no? Que tienen inicio en la infancia, ¿no? En un cerebro que está todavía en desarrollo, que producen pues alguna alteración en los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Si tenemos alguna característica pero no produce ninguna alteración, es un trastorno, ¿vale? Entonces, estos están presentes toda la vida, ¿no? Los trastornos en desarrollo, sea un TDAH, un trastorno espectro autista, una persona nace con ellos y lo tendrá toda la vida. Pero muchas veces no dan la cara hasta que los requerimientos sociales ya no surgen. Bien, y entonces, eso, como un recién nacido, pues no le vamos a ver rasgos a lo mejor de TDAH, pero como se hace mayor y aumentan los requerimientos sociales, sí que se va viendo. Y luego siempre hay posibilidad de que conforme el niño crece y ya se hace mayor, estos síntomas sean cada vez más leves. Entonces, estos son como un poquito los trastornos del neurodesarrollo que hay descritos, y estos son los que nos vamos a centrar, que son los que están en relación con el síndrome de Klinefelter. Este sería el que hace referencia a la inteligencia, el retraso madurativo y discapacidad intelectual, el retraso del lenguaje, el TDAH, el trastorno espectro autista y los trastornos específicos de aprendizaje. Bien, entonces, el retraso madurativo, ¿no? Es decir, tengo un niño pequeño y comparado con el resto de niños, pues va despacito, ¿no? Va un poquito por detrás. Entonces, una tablita que he hecho del desarrollo psicomotor normal en los niños, que igual tampoco se aporta mucho, porque era que las edades son muy variables, ¿no? Lo normal es que los niños empiecen a hablar, sus primeras palabras en torno a los 9 meses, pero hay niños que hasta los 16 meses no dicen ninguna palabra y es todo normal, ¿no? Igual que lo normal es que empiecen a caminar en torno a los 12 meses, pero hay niños que caminan antes, hay niños que caminan en torno a los 18. Entonces, a lo mejor los que pueden servir un poquito más es, ¿no? el cuándo debo preocuparme, ¿no? Pues bien, cuando me preocupa de que nuestro hijo a lo mejor su desarrollo está yendo un poquito por detrás a nivel motor, sería a lo mejor que no sujeta la cabeza con 3 meses, que no se mantiene sentado con 9 meses, que no ha empezado a caminar con 18 meses, o que siendo menos de 2 años tiene un uso predominante de una sola mano. ¿Esto qué significa? El ser diestro o zurdo, eso no está bien definido hasta que no llegan los 2 años. Si un niño así pequeñito, de 2 años, claramente solo usa una de las dos manos, pues es para verlo en la consulta. No, a nivel de lenguaje, que no inicie el balbuceo con 12 meses, que no diga ninguna palabra con 16 meses, que no diga frases cortas con 30 meses, que son 2 años y medio. Con frases es únicamente juntar dos palabras, por mamá agua o quiero comer, cosas así muy sencillitas, ¿no? Que con 3 años no tenga un lenguaje comprensible, o que con 2 años no comprendas instrucciones simples que no vayan acompañadas de gestos, o que con 2 años tenga lenguaje pero no lo utilice para comunicarse. Y luego a nivel social, que con 3 meses tengas la sonrisa social. La sonrisa social es un reflejo básico que tienen recién nacidos y eso empieza el primer mes de vida, que es un reflejo evolutivo básico. ¿Por qué? Porque cuando un recién nacido nace, lo único que hace es pues, llorar, no deja dormir a sus padres. Entonces, el sonreír a nuestros padres es una forma de que nos empiecen a querer y, bueno, no se enfaden mucho con nosotros por quitarles el sueño. Luego también que no tenga interés por el entorno a los 6 meses, que no reconozca a sus cuidadores o sea, con 8 meses, o que no los extrañe con 12, que no se reconozca al espejo con 18 meses, o que con 3 años no tenga un juego simbólico. Bien, entonces vale, creo que mi hijo puede ir con retraso en el desarrollo, ¿qué hacer? Pues bueno, si la preocupación es por parte de los padres, pues obviamente acudir al pediatra, pero hay veces que son los propios profes de la guardería que están más formadas en esto y cuando ya detectan que un niño va un poquito por detrás, llaman a lo que se llaman los equipos de atención temprana para que vayan a verlo a la guardería. Pero por la vía así del pediatra, al menos en la Comunidad de Madrid, se llevan los niños a un sitio que se llama Crecovi que les valora lo que es las necesidades de atención temprana y la atención temprana pues es eso, son terapias, ¿no? Cuando un niño va por detrás en el desarrollo, el tratamiento es pues estimularle en esto que va un poquito por detrás. Por ejemplo, si le cuesta hablar, pues con logopeda. Si le cuesta caminar, fisioterapia. Luego también hay estimulación, psicología y esas cosas, ¿no? Entonces, te digo a estos centros que, bueno, hay acceso por vía privada o por vía pública, que hay más lista de espera, pero al final es como el tratamiento entre comillas. Estos centros atienden a los niños hasta los 6 años y luego de ahí se les suele dar el alta. ¿Por qué? Porque ya a partir de los 6 años, que es cuando la escolarización es obligatoria, ya se presupone que es el colegio el que va a poner los apoyos. Entonces, como decía, puede haber un retraso así como global del desarrollo, pero lo que es más frecuente
El síndrome de Klinefelter es que el desarrollo sea normal, excepto en el área del lenguaje, que sí que van un poquito más por detrás, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, este es el desarrollo normal del lenguaje en los niños. Y bueno, hay principalmente dos tipos de retraso del lenguaje. Uno que se llama el retraso simple del lenguaje, que esto qué es? Es que el niño habla como por detrás de lo esperado, pero que la comprensión es todo normal. El niño entiende todo, pero habla menos de lo que se espera para su edad. Y luego lo que se llama el trastorno específico del lenguaje, que esto es cuando está afectada tanto la comprensión como la expresión. Y luego hay otras causas de que un niño vaya con retraso en el lenguaje, ¿no? O puede ser un trastorno espectro autista, una discapacidad intelectual, una sordera, una privación ambiental. Es decir, a un niño, si no le estimulamos, no va a aprender a hablar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si un niño va con retraso en el lenguaje. Lo primero de todo es la prevención, ¿no? Favorecer la estimulación. Cada vez es más frecuente que los niños vengan a consulta con retraso del lenguaje, secundario a que desde que han nacido tienen una pantalla delante de los ojos y realmente esto no se estimula. Ya muchas veces se tiende a dejarles con la pantalla y no hacerles mucho caso. Pero al final, para un niño pequeño, mirar una pantalla, yo digo a los padres, que es como mirar una pared en blanco, no les estimula. Eso, los adultos sí que podemos aprender con las pantallas, pero los niños pequeños no aprenden nada. Entonces eso, jugar mucho con ellos, hablarles, evitar las pantallas lo máximo posible y escolarizarles, ¿no? Porque al final es una forma muy buena de favorecer la estimulación, de estar con otros niños, con un profes, etcétera. Y luego, bien, ya cuando se ha establecido que un niño tiene un retraso en el lenguaje, pues por un lado, el tratamiento es pues, con la logopedia para ayudar a que mejoren y luego en el colegio les pondrán apoyos específicos para, para ayudarles, ¿no? Los más típicos son, no sé si los habéis oído, las profes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Entonces, y lo normal es que los niños vayan mejorando poquito a poco. La mayoría cuando son mayores pueden persistir alguna dificultad, pero la mayoría ya alcanzan un lenguaje funcional normal. Entonces, hablando un poco ahora del trastorno espectro autista, no nos vamos a meter mucho en profundidad porque si no estaríamos aquí esta mañana. Pero bueno, esto es como una definición así básica que hace referencia, ¿no?, a déficits en la comunicación, interacción social, patrones restringidos, repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Bien, vamos a ir poco a poco, ¿no? Los síntomas principales del trastorno espectro autista un poco así por encima, ¿no? Respecto a la comunicación. Lo típico, ¿no?, es que no usen el lenguaje para comunicarse o que no tengan lenguaje. Muchas veces los niños con autismo, los que son más afectados, no tienen nada de lenguaje. Conforme la afectación es cada vez más leve, porque al final es un espectro, pues van desarrollando cada vez más lenguaje. Hay niños que a lo mejor tienen un lenguaje así básico, ¿no? Que o si quieren agua, pues dicen agua. En vez de decir mamá, tengo sed, dame agua, pues dicen, "Oh", dicen solo agua. Y hay niños que a lo mejor tienen lenguaje cuando están jugando ellos tranquilos, solos, y que ves que hablan, pero luego a la hora de comunicarse no utilizan este lenguaje para ello. Luego también tienen problemas para relacionarse con otros niños, tienden a jugar solos. Luego hay niños también que a lo mejor juegan solos, pero pueden rechazar el contacto con otros niños. Hay otros que no rechazan el contacto. Hay otros que sí que buscan el contacto con otros niños y parece que juegan con ellos, pero realmente luego no llegan a integrarse en el juego, en las normas de juego. Tienden a no mirar a los ojos. O si miran, pueden mirar a los ojos, pero luego no mantienen bien el contacto. Y luego, de esas restringidas y contas repetitivas, muchas veces los niños cuando juegan no tienen un juego simbólico como tal que se llama. Es decir, si tienen unos coches, no juegan a conducirlos, a hacer carreras, a chocarlos, sino que tienden más a lo mejor a colocarlos en línea, a tener todo muy ordenadito. Y si alguien se lo descoloca, se enfadan. Luego les gusta mucho por las cosas que giran, pueden tirar minutos o horas girando cosas. No tienen mucha rigidez, a lo mejor lo típico es con los cambios de conducta, perdón, con los cambios de rutina. Si de repente todos los días van al colegio por un mismo camino y un día cambiamos el camino, pues eso les cuesta entenderlo, lo llevan mal y se enfadan, ¿no? Y luego también respecto al juego simbólico que decía, que algunos padres dicen, sí, hace carreras con los coches, pero luego lo que realmente están haciendo es imitar a lo mejor alguna escena que han visto en una película, pero no es una escena que estén creando ellos de su imaginación. Luego también tienen problemas, ¿no?, con la integración sensorial. Típicamente tienen hipersensibilidad a los ruidos, ¿no? Cuando hay ruidos fuertes o un barullo ambiental fuerte se tapan los oídos, les molesta. Tiene hipersensibilidad también a texturas, tanto de la ropa como de las comidas. Hay algunos niños que son muy selectivos con las comidas y solo toleran unas texturas determinadas y otras las rechazan. Y luego, aumento del umbral del dolor. Bueno, estos también son los síntomas todo, pero como más
especificado, pero tampoco nos vamos a meter en ello, ¿no? Igual lo que os interesa es cuándo tengo que preocuparme si mi hijo puede tener un trastorno espectro autista o no. Bueno, pues hay descritas lo que se llaman las señales de alerta de cuándo preocuparse. Estas son unas así como inmediatas, por así decirlo, que serían, pues con 12 meses que no balbucee ni haga gestos, con 18 meses que no diga ninguna palabra, que no haga frases con 24 meses y que, y que tenga una regresión en lo que es a nivel del lenguaje o de habilidades, ¿no? Que ya tenía adquiridas y que las ha ido perdiendo. Luego, en menores de 12 meses, pues que no nos mira a los ojos, que no muestre interés cuando le vamos a coger o a hacer cariños, que no muestre interés por juegos simples, que no sonría, que no nos extrañe. Después de los 12 meses que no mira a los ojos, que no responda al móvil, pero, al nombre, que no señalen para pedir algo, ¿no? Muchas veces un niño que va con otros en el lenguaje no te sabe pedir algo, pero lo que hacen es señalarlo, ¿no? Pues el que no señale con el dedo para pedir algo está en un dato de la alarma. Que no muestre objetos, es decir, que no nos comparta cosas que le interesan a él, que, bueno, y que no comparte intereses, ¿no? Que no miran a ciertos, o sea, si nosotros señalamos algo, que mira eso qué chulo, ellos tampoco miran. Luego, entre el año y medio y los 2 años, un poco lo mismo, ¿no? Que no señalan, que no miran, tienen un retraso en el lenguaje, no tienen un juego funcional, no les interesa relacionarse con otros niños, no comparten intereses, no tienen al nombre, no hacen gestos. Y bien, ¿cómo se diagnostica, no? Cuando tenemos una sospecha de si un niño puede tener un trastorno espectro autista, hay unos test de cribado que se utilizan para sospechar, pero no tanto para diagnosticar, que esto los puede pasar cualquier pediatra, cualquier psicólogo. Y luego hay otros test diagnósticos y criterios diagnósticos que estos sí que se usan para diagnosticar autismo como tal, que los que más usamos son el A22 y los criterios del DSM-5. Una vez se pasan a un niño y cumple los criterios, sí que se puede establecer ya que tiene un trastorno espectro autista. Bien, entonces ahora es cuando un niño se diagnostica trastorno espectro autista, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues por un lado, siempre bueno, desde las consultas de neurología, pues hacer una serie de pruebas, o intentar averiguar la causa, pero lo importante es, ¿no? Estimular al niño para que mejore. Pues sería un poco como con el retraso madurativo. Les deriva atención temprana para que les estimulen. Luego en los colegios también les pueden poner ayudas, apoyos para que ayudarles un poquito a integrarse bien y que vayan avanzando, ¿no? Y que estos problemitas que tienen vayan mejorando poco a poco. Bien, entonces, bien, ahora vamos a hablar del TDAH, ¿no? Del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es algo pues, muy frecuente, cada vez más frecuente y que nos genera muchas dudas. Bien, entonces, ¿qué es, no? Pues bueno, como su propio nombre dice, síntomas de hiperactividad, impulsividad, falta de atención, ¿no? Que, que, te- que por definición se tienen que empezar estos síntomas antes de los 12 años. Y que obviamente, por ser un trastorno, pues estos síntomas tienen que producir una dificultad en alguno de los ámbitos del niño. Entonces, un poquito así viviendo los síntomas, no por impulsividad, ¿qué es lo típico de estos niños? Pues que precipitan las respuestas, es decir, que estamos haciendo una pregunta y responden antes de que terminemos la pregunta. Y normalmente, pues, esto conlleva error, ¿no? A que se equivoquen. Tienen mucha dificultad para guardar los turnos, esto es crear las colas, no lo entienden, no se les da bien, no les gusta. Tienden a interrumpir también a los demás. Respecto a la hiperactividad, se mueven mucho, les cuesta mucho mantenerse sentados y a veces que aunque se estén sentados, ves que en la silla están en continuo movimiento, ¿no? Como dice aquí, como si tuvieran un motor. Corren, saltan, exploran todo, tienden a hablar mucho. Y luego respecto al déficit de atención, como su propio nombre dice que les cuesta centrar la atención. A veces que lo intentan, pero que es la atención sostenida les cuesta, es decir, les cuesta estar durante unos minutos centrados en la misma tarea. Muchas veces parecen no escuchar, y los padres cuentan como que les llaman, les tienen que llamar 5 veces para que les hagan caso, como si no les escucharan. Tienen dificultad para seguir instrucciones, organizar tareas, tienen a evitar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Es muy típico que pierdan cosas, no van al colegio con el abrigo y vuelven sin él y se ha perdido por el camino, ¿no? Si están ante estímulos irrelevantes, si está intentando estudiar, centrarse en una tarea, pasa una mosca y ya nos centramos en la mosca, ¿no? Bien. ¿A qué se debe el TDAH, no? Se dice, ¿no?, que hay como principalmente dos centros en el cerebro que se encargan de centrar la atención. Se dice que el que está en el córtex prefrontal, en- cuando se afecta este centro, da más síntomas de déficit de atención y cuando se afecta el posterior, daría más síntomas de hiperactividad, impulsividad. A nivel práctico,
Verá que el TDAH se clasifica en predominio inatento o hiperactivo si no combinado, pero luego hay muchas veces que los niños lo más frecuente es que sea algo combinado, o que incluso que cuando son más pequeñitos tengan un predominio hiperactivo y luego sea más un predominio inatento. Entonces, esto se debe a que estas zonas del cerebro que se encargan de centrar la atención y controlar los impulsos en estos niños, pues son como más inmaduras. Se ha visto que la concentración de neurotransmisores en estas zonas es más pequeña. Entonces, cuando tienen que usarlas, es decir, cuando tienen que despertar estas zonas del cerebro, no pueden, ¿no? Es decir, que cuando tienen que mantener la atención, esta zona del cerebro está como un poquito más dormida y no puede activarla de manera correcta. Y luego, cuando les llega un impulso, ellos tampoco tienen la capacidad de pararse 2 segundos a empezar antes de actuar, sino que actúan y luego ya es cuando piensan. Es un poquito por encima, ¿no? Entonces, sospecho que mi hijo puede tener TDAH, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muchas veces o son los propios profes quienes dan el aviso a los padres o los padres los que se dan cuenta. Entonces, hay varias escalas diagnósticas a las que se pueden pasar, las puede pasar el pediatra y las rellenan los padres y los profes. Y según esto, establece el diagnóstico. Entonces, muchos padres preguntan, ¿no es hacer ninguna prueba? Para todos estos trastornos en el desarrollo, sea autismo, sea el TDAH, el diagnóstico es clínico, es decir, no hay ninguna prueba que podamos hacer como una analítica, un escáner que nos permita diagnosticarlo, sino que se debe pasar en criterios clínicos, en lo que dicen los padres, lo que dicen los profesores y lo que vemos en consulta. Entonces, si cumplen estos criterios clínicos es cuando se establece el diagnóstico. Entonces, bien, pues hacer el diagnóstico es cuál es el tratamiento, ¿no? Como he dicho, esto es, al final es algo madurativo que con la edad va mejorando poquito a poco, pero claro, la etapa escolar es difícil, ¿no? Ese principal tratamiento es el que se llama el psicoeducativo. ¿Eso qué es? Pues cuando se hace un diagnóstico, estos alumnos tienen por ley reconocidas lo que se llaman las adaptaciones metodológicas que tienen que hacer los profesores. Esto varía de cada alumno, pero puede ser desde el enseñar unos minutillos extra en los exámenes, hasta que, por ejemplo, cuando un examen tiene una pregunta o con un enunciado muy grande, los niños se pierden en el enunciado, no saben cómo discriminar lo que es importante de lo que no. Es un texto muy largo y no lo comprenden y lo pueden dejar. Entonces lo que hacen es enunciados muy grandes o simplificarlos o subrayar lo que es más importante. A veces también es muy frecuente que si un examen tiene preguntas por las dos caras, a lo mejor hacen una cara y dicen, ya he terminado, entregan el examen y se les había olvidado que había preguntas por otra cara. Pues igual, pues todas las preguntas en una misma cara. Al final, esta es la base del tratamiento, ¿no? Lo que a largo plazo mejor resultado está. Pero hay veces que lo que pasa es que ya te llegan a consulta, están a 3 meses de terminar el curso y dicen, es que me han dicho que o espabila o va a repetir, no sabemos qué hacer. Bueno, pues a corto plazo lo que mejor funciona es el tratamiento farmacológico, que está indicado pues cuando hay un problema de conducta importante o cuando ya hay un fracaso académico a pesar de haber empezado con los apoyos. Entonces, hay dos tipos de tratamientos, ¿no? Los estimulantes y los no estimulantes. En niños, el que primero usamos, primera elección es el metilfenidato, porque es el que mejor funciona, el que mejor se tolera, el que menos efectos secundarios tiene, y vamos, es el que suele mejorar con la mayoría. Normalmente, si con el metilfenidato no mejora, cambiamos a la lisdesanfetamina, que el nombre comercial es el Vance, que a lo mejor a algunos suena más, y, y suelen ir bien. Luego están los no estimulantes, que es verdad que para lo que es los síntomas del TDAH puro funcionan un poquito peor. La tamoxetina a lo mejor está más indicada en niños que tienen un perfil más así como ansioso, depresivo, pues tiene inconveniente de que no funciona, o sea, que tarda varios días en hacer efecto. Estos otros dos, el metilfenidato y la lisdesanfetamina, empiezan a funcionar ya al día siguiente. La tamoxetina tarda un tiempo largo, tiene ese inconveniente. Y luego la guanfacina, que es el Intunic, el nombre comercial, que también tiene su efecto TDAH puro es más bajito, pero sí que funciona muy bien para los niños que tienen problemas de control de impulsos, problemas de conducta, trastorno espectro autista asociado o tics. Y luego, también había algunas preguntas, ¿no?, de tratamientos no farmacológicos. Muchas veces es normal no querer dar ningún fármaco a tu hijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues podéis buscar muchísimas cosas en Internet, de que si dietas exentas en gluten, dietas exentas en azúcares refinados, hay muchas cosas estudiadas. Lo único que ha demostrado que funciona realmente es los ácidos grasos de cadena larga como el omega 3 que llevan DHA. Es lo único que ha demostrado que sí que tiene efecto beneficioso para los síntomas del TDAH. Entonces, otras cosas, por ejemplo, ¿el azúcar refinada en exceso es mala? Pero sí, para los niños con TDAH y para cualquier persona.
Por ejemplo, también, si en una dieta así con baja en hierro es malo, sí, pero también para un niño con TDAH y también para cualquier otra persona, ¿no? Una preocupación muy frecuente que tienen los padres con un tratamiento farmacológico dicen, son drogas. Bien, hay que puntualizar que según la definición de droga, el café, la Coca-Cola también serían drogas, ¿no? Una droga es cualquier cosa que altere lo que es el estado mental. Entonces, ¿son drogas? Bueno, según esta definición, sí. Ahora bien, ¿son fármacos que produzcan adicción, tolerancia? No, no producen ningún tipo de adicción. Y hay unos padres que les preocupa que el que tomen estos fármacos pueda provocar que el niño a largo plazo tenga más riesgo de consumir drogas ilegales, eso sí. Pero no, se ha visto que es todo lo contrario. Una persona con TDAH, con un adecuado control de los síntomas, es decir, un adecuado control de impulsos, tiene menos riesgo de acabar consumiendo sustancias tóxicas que una persona que no lo tiene. Y luego, otra duda también muy frecuente es, ¿cuándo suspender el tratamiento, no? Lo hemos empezado en la etapa escolar, ¿cuándo lo suspendemos? Pues depende de cada uno, ¿no? Al final esto es algo madurativo, conforme los niños se hacen mayores, van madurando y estos síntomas los van controlando cada vez mejor. Ya es verdad que al inicio no es escolarización, ¿no? Pero conforme nos hacemos mayores, ya en los últimos años, ya uno va eligiendo un poquito más lo que le gusta, si ciencias, letras, y una vez te dedicas a estudiar aquellas cosas que te gustan, es mucho más fácil centrar la atención. Entonces necesitas ayuda en la medicación. Entonces, ¿cuándo suspenderlo? Pues hay veces que los propios pacientes ya, cuando son adolescentes, lo dicen ellos mismos, de, yo creo que ya no me hace falta, no me hace efecto. Entonces, lo que se puede hacer es que se suspende en verano y el curso que viene se empieza sin tomar tratamiento. Que el curso va fenomenal, genial, pues lo quitamos, no hace falta. Que va regular, pues se reinicia el tratamiento y ya lo volveremos a ver el año que viene. Bien, y por último, vamos a hablar de los trastornos de aprendizaje, ¿no? Pero antes de nada, vamos a hablar del cociente intelectual, ¿no? Se dice que lo que es el CI medio en las personas que tienen síndrome de Klinefelter es inferior a la media. ¿Pero esto por qué es? Cuando medimos un cociente intelectual, medimos como varias funciones, varias capacidades. Entonces, se ha visto que todas las capacidades que hacen referencia a la inteligencia en las personas con síndrome de Klinefelter son iguales a la población normal, excepto las que hacen referencia a la capacidad verbal, al lenguaje, que ahí sí que son significativamente más inferiores. Entonces, es por eso que al final el cociente intelectual medio le sale por debajo, ¿no? Entonces, esta grafiquita, lo que es la curva gris, veríamos lo que es el cociente intelectual normal y esta otra, la que se hace referencia a personas con síndrome de Klinefelter. Veis que la media está un poquito más por debajo, es decir, hay más porcentaje de personas que están en un rango límite, en una discapacidad leve, pero al final la mayoría de las personas tienen un cociente intelectual totalmente normal. Bien, los trastornos específicos de aprendizaje. Eh, Antes se habla mucho de dislexia, disortografía, pero ahora ya son términos que se están dejando de utilizar y lo que se hace es que se habla directamente de trastorno específico de lectoescritura. ¿Eso qué es? Pues es dificultad para la comprensión y la expresión escrita. Entonces ya eso, el término dislexia es un término que se está dejando de utilizar. Bien, entonces, al igual que los trastornos de desarrollo, pues están presentes toda la vida. Es decir, una persona que tiene un trastorno de escritura, pues nace con ello, tendrá toda la vida, ¿no? Pero se puede mejorar. Ahora veremos cómo. Antes de meternos en eso, cómo leemos, ¿no? ¿Cómo funciona la lectura? Pues hay dos vías, ¿no? La ruta fonológica, que suele empezar en torno a los 4 años, cuando empiezan los niños a identificar ya las letras, a escribirlas, a escribir su nombre, que eso es entender una palabra según sus sílabas y sus fonemas poco a poco, ¿no? Decimos una C, una A, K, una E, una S, una A, casa. Pues ya entendemos la palabra casa. Pero luego, conforme ya vamos practicando, nos hacemos mayores, vamos leyendo cada vez más, ya entra en activo la ruta léxica, ¿no? Que es cuando vemos una palabra, la identificamos directamente como tal, sin tener que meternos letra a letra, sílaba a sílaba, qué es lo que significa, ¿no? Que esta es la ruta que usamos normalmente, que es la que nos permite leer rápido y sin cansarnos. ¿Qué pasa? Que las personas que tienen un trastorno de lectoescritura, la ruta fonológica les cuesta mucho, entonces no acaban desarrollando una adecuada ruta léxica. Bien, bueno, estos son los síntomas a los que suelen tener los niños pequeños, ¿no? Los primeros cursos de educación infantil y educación primaria, que al final es eso, dificultad para leer, para escribir y todo lo que está relacionado con ello, ¿no? Pero vamos, como os he dicho, los síntomas pueden ir mejorando. Entonces, al final es, ¿de adulto va a tener dificultades? Puede tenerlas, sí, puede tener una baja velocidad lectora, un poco de dominio ortográfico y tendencia a rechazar pues aquellos estudios o actividades que requieran pues leer o escribir mucho.
Entonces, realmente lo más grave de las tabletas de escritura son las consecuencias que tiene, porque ya vemos niños muy pequeñitos, ya con 8 años, sufrir estas consecuencias, ¿no? Que es que al final les afecta muchísimo en autoestima. ¿Por qué? Porque en el colegio la manera que tenemos de compararnos con los niños es a través de los estudios, ¿no? Ya cuando somos mayores hay otras muchas formas de compararte y de conseguir autoestima, pero cuando eres pequeño, pues al final te comparas con los niños que están en ese alrededor, que son en el colegio, ¿no? Entonces al final esto les conlleva una muy baja autoestima. Entonces, cuando hay un problema de lectoescritura, es muy importante identificarlo y abordarlo lo antes posible para evitar estos problemas, ¿no? Porque es muy triste, ¿no? Que un niño ya con 8 años se empieza a deprimir. Entonces, al final, lo que les digo a los padres es, si no se puede lograr la autoestima, pues con los estudios, porque tiene un problema de lectoescritura, pues hay que buscar a otro lado, ¿no? Ya sea en el dibujo, en el deporte, en lo que sea. Pues es muy importante a estas edades que la autoestima la saquen de cualquier sitio. Bien, entonces, cuando sospechamos que un niño tiene un trastorno de escritura, hay varios test que nos pueden confirmar el diagnóstico, ¿no? Al final, estos test pues, los hacen los orientadores, los profesores, y, y al final realmente los asesores de lectoescritura los diagnostica y los trata, por así decirlo, educación, ¿no? En el centro escolar. Muchas veces en la consulta en pediatría no tenemos mucho que aportar, pero ¿tiene tratamiento? Sí, entre comillas, ¿no? Como digo también a los padres, si una persona quiere jugar al fútbol, pero se le da mal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrenar mucho, ¿no? Pues esto es similar. Si a una persona se le da mal el leer y escribir, lo que hace es practicarlo mucho, mucho, mucho y se acabará mejorando. Es verdad que con los niños pequeños hay que tener cuidado de no agobiarles, porque si les insistimos mucho ya les puede conllevar una frustración y al final empeoramos, ¿no? Lo que queríamos arreglar. Y luego también, al igual que en el TDAH, estos alumnos tienen reconocidas adaptaciones metodológicas para que los profesores les echen una mano y se les haga más fácil, ¿no? Depende un poco de cada centro y cada alumno, pero pueden ir desde que a lo mejor algunos exámenes se los hagan de manera oral en vez de escrita, o que sean más permisivos con las faltas de ortografía, ¿no? Ven, si el niño tiene a lo mejor 5 faltas de ortografía por examen, pues le perdonamos 5 y ya es a partir de la sexta cuando empezamos a quitarle nota. Y bueno, os he puesto aquí como un algoritmo, básicamente, de cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje, qué es lo que habría que hacer, ¿no? En principio, desde el punto de vista de pediatría, lo que haríamos es descartar, pues, otras causas, ¿no? Haríamos estudios, veríamos si hay un TDAH, si puede dar alguna medicación, o por ejemplo, un niño nos llegaría con dificultades así escolares, de aprendizaje, pues a lo mejor le haríamos un cariotipo y ahí no hallaremos el diagnóstico. Pero al final, lo que es el tratamiento, entre comillas, como tal, lo haría el centro escolar. ¿Cómo? Cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje, son los propios profesores quienes derivan a los niños al equipo específico de orientación psicopedagógico. Que esto es lo que hacen es estudios neuropsicológicos, pues para ver, por un lado, la evaluación cognitiva, es decir, la inteligencia del niño, y luego, por otro lado, pues pruebas específicas, ¿no? Que pueden ver si tienes una dislexia, un TDAH, y aplicar esto lo que serían las adaptaciones metodológicas. Ya que los niños así, que tienen así un retraso del desarrollo, retraso del lenguaje, o trastorno espectro autista, aparte de las adaptaciones metodológicas, se les conceden lo que son los apoyos, ¿no? Y bueno, yo no quiero meterme así mucho más en términos técnicos para no saturaros, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta, hacedmela y aquí estoy para responderla.